Vamos a empezar, hermanos, el estudio de la palabra en esta tarde. Espero que ustedes estén contentos el día de hoy, ¿verdad? Espero que hayan tenido un día muy bendecido de parte de nuestro Dios. Ahora déjenme decir, a continuación vamos a decir lo que es el tema de esta tarde y se titula Que conozcan al único Dios, ¿sí? Que conozcan al único Dios. Y es uno de los temas tan interesantes porque tiene mucho que ver, déjeme decirle, con el conocimiento que cada persona debe de tener de Dios. Entonces, siempre es muy importante hablar de este tema porque déjeme decirle, hay muchas personas que pasan por alto el conocimiento que deben de tener en cuanto a nuestro Dios. Sí, entonces no solamente eso, sino que otros aún, déjeme decirlo, conociéndolo muchas veces, mis hermanos, pues se olvidan de él y lo dejan como en segundo término y esto no debe de ser así, pues recuerde que nosotros debemos de conocer bien a nuestro Dios, pues debemos de saber a dónde vamos, sí, aún déjeme decirlo, después de que nosotros ya no estemos en este mundo, sabemos que vamos a estar en su presencia, por eso es importante para cada uno de nosotros saber a dónde vamos y tener el conocimiento pleno de lo que es nuestro Dios. Ahora, dentro de lo que es la vida en esta tierra, lo que es la vida en esta tierra, déjeme decirle, el conocimiento del hombre puede ser tan amplio y extenso en muchas cosas, en muchos temas, vamos a decirlo así. Pues hay gente en este mundo, mis hermanos, que son demasiado inteligentes, yo diría muy inteligentes, sí. Y yo lo he visto a través de lo que fueron las escuelas, ¿verdad? Donde yo estuve, había gente que era demasiado inteligente y había unos que no. Entonces, por eso digo que hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de este tema. Ahora, déjeme decirle, hasta muchos conocen a estas personas y yo lo vi en un programa en una vez, ¿verdad? Que hay personas que se les conoce como personas genio o como niños genio también, que a su temprana edad, déjeme decirle, ya tienen un amplio conocimiento de lo que son las cosas en la vida, hablando de los estudios, vamos a llamar de esta manera. Entonces hay genios, ¿verdad? Hay hombres genios, hay niños genios, por eso hay muchos que nosotros conocemos como inventores o, ¿verdad? Gente que ha hecho grandes cosas para beneficio de la humanidad, pero también hay niños que sobresalen a su temprana edad en cuanto a los estudios, conocen mucho de geografía, de matemáticas, de ciencia, ¿verdad? Y son personitas, vamos a decirlo así, muy inteligentes, son niños que en realidad, a pesar de su inteligencia, déjeme decirle, y a través de ella sobresalen dentro de lo que es la sociedad y el mundo, ¿verdad? Mucha gente, yo he oído que mucha gente a su temprana edad ya están estudiando, déjeme decirle, a nivel universidad. Entonces es algo muy interesante hablar de esto, por el conocimiento de ellos, ¿verdad? Sobre muchas cosas. Hasta en una muy temprana edad, lo he dicho, su conocimiento muchas veces excede a otras personas. Entonces, por eso se les conoce como hombres o como también, como hay también niños genios. He conocido personas que en la escuela ni siquiera, déjeme decirle, tenían que estudiar porque tenían mucho conocimiento acerca de los estudios. Yo no sé cómo lo hacían, pero eran personas, pues vamos a decirlo, dignas de admirar porque eran tremendos para tener un resultado muy alto en sus estudios y eso es, yo creo, algo que llena a los padres de orgullo por la capacidad, déjeme decirle, de almacenar conocimiento en su memoria, ¿verdad? Y algunos, como algunos dicen por ahí que muchas veces hay algunos que no se nos queda nada, ¿no? Entonces, pero sí, sí, vamos a estar hablando acerca de este tema. Ahora, hablando de hombres genios en el mundo, déjeme decirle, yo me puse a buscar cuántos hombres genios habrá habido en el mundo, ¿no? Yo creo que hay una cantidad muy extensa de personas que sobresalieron, déjeme decirle, por su inteligencia. Y yo encontré esto, los test de inteligencia se originaron en Francia. Y fíjense que les hacen exámenes. Y dice que estos test se originaron en Francia en 1904, cuando el gobierno galo encomendó a Alfred Binet la misión de determinar a qué alumnos se les dificultaría la escuela. Para ello, este creó el test
Binet Simón, el modelo, llegó a Estados Unidos y fue modificado en la Universidad de Stanford. Allí sufrió varios cambios y dio pie a una ramificación. Hoy los TED siguen en evolución y son tan diversos que dice que lo positivo de una cifra depende del test que se presenta. A varias escalas llegan hasta 200, otros van, dicen, más allá, pero algo común es que si se suma por encima de 150, se habla de una inteligencia, déjeme decirle, superior. Entonces ya cuando pasan, ¿verdad? La escala 150 ya se están empezando a considerar como personas o niños genios. Pero recuerde que lo que yo encontré en internet es que este test o esta prueba Binet-Simón se aplica para personas que en realidad se creen o que se piensa que son muy inteligentes. Entonces, yo creo que es una escala muy alta agarrar 150, 200, hay unas personas que llegaron hasta 220 por su grado de capacidad de inteligencia, vamos a decirlo así. Y algunos genios en el mundo, déjeme decirle, voy a nombrar algunos que yo encontré en el internet, ¿verdad? Y uno es William James Sidis. Estaba entre 250 y 300 el estimado de la escala en ese tipo de exámenes, vamos a decirlo así. Y este hombre nació en 1898 y murió en 1944. Redefinió el concepto de niño prodigio, pues a los 8 años, dice, este niño hablaba 8 idiomas y de adulto llegó a dominar 40 idiomas y dialectos. Estudió matemáticas desde los 11 años en la Universidad de Harvard, el más joven en ingresar, dice, a la institución, y por eso lo consideran como alguien, como un genio, ¿verdad? Porque, déjeme decirle, entre los que tengo es el que alcanzó la puntuación más alta, entre 250 y 300. Yo creo que esta persona se pasó de los grados, ¿verdad? Entonces, el segundo tenemos a Terence Tao, ¿verdad? Hay otro que se llama Christopher Hirata, yo no sé si usted conoce de ellos, y otro de los genios, déjeme decirle, Kim Won-jong, este alcanzó hasta 210 en la escala del examen. Evangelos Katsilouis, ¿verdad? Este alcanzó 198 y van bajando los grados, pero los primeros fueron los más altos en la escala, ¿verdad? De los exámenes estos. Gary Kasparov, hay otro que se llama Mislav Predavec, ¿verdad? Este alcanzó 192. Y luego dentro de los últimos que yo encontré está Leonardo da Vinci, que alcanzó 180 y 190 en el estimado, ¿verdad? Otro que apareció es Albert Einstein, ¿verdad? Que alcanzó entre 160 y 190. Y el último es Stephen Hawking, que alcanzó 160. Entonces, mis hermanos, a mis amigos, ellos sobrepasaron, ¿verdad? La escala de 150. Entonces, por eso se les considera como personas genios. Ahora, déjeme decirle por qué hablamos de esto y usted me va a decir, hermano Alberto, pues dígame por qué estamos hablando de esto. Estamos hablando en cuanto a la inteligencia de cada persona, ¿verdad? Y lo que uno almacena en su mente. Ahora, déjeme decirle por qué hablamos de esto. Bien dijo el libro del Eclesiastés y esto es cierto, ¿sí? Todo en esta tierra es vanidad. En lo textual dice así Eclesiastés 1, en la versión Reina Valera, dice, todo es vanidad, dice el escritor de este libro, la experiencia del predicador. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a sus hijos, a los hijos de los hombres, ¿verdad? Para que se ocupen en él. Y luego dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede, dice, contarse. Y esto dice la palabra, mis hermanos. Hablé yo en mi corazón diciendo, dice el versículo 16, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría
sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era, dice, aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Cuando hablamos de ciencia, recuerde, hablamos, mis hermanos, de conocimiento, y recuerde, y yo leyendo uno de los comentarios, mis hermanos, alguien llegó a decir que hay una diferencia, y déjeme decirlo de esta manera, hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. Una persona, déjeme decirlo, y así lo leí yo, una persona puede tener mucho conocimiento, pero puede ser poco sabio, ¿sí? Aún déjeme decirle, en su forma de actuar, en su forma de llevar las cosas adelante. Entonces, dice un comentarista que hay mucha diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. La sabiduría, recuerde, se aplica para bien, pero el conocimiento puede estar guardado en la mente, puede estar guardado tal vez en el corazón, pero no puede salir de ahí muchas veces. Pero la sabiduría se aplica, mis hermanos, a la vida para hacer las cosas mucho mejor. Entonces recuerde que hay una gran diferencia. Entonces, cuando hablamos de ciencia, recuerde que hablamos de conocimiento. Por eso yo decía al principio, hay muchas personas, mis hermanos, que tienen un gran conocimiento, ¿verdad? Pero muchos de ellos les falta mucha sabiduría. Y déjeme decirlo, porque ir derechito al grano. Una de las cosas es que muchas de las personas que se consideran sabios aquí, ¿verdad? O gente que son muy inteligentes, les falta una cosa, y esa cosa que les falta es conocer al Señor Jesucristo. Entonces pueden tener mucho conocimiento, mis hermanos, pero no, quizás no lo pueden aplicar para que los lleve a la vida eterna. Entonces, déjeme decirle, y en Juan 17, en Juan capítulo 17, Jesús dijo lo más importante del conocimiento humano, ¿sí? Fíjese lo que le estoy diciendo. Lo más importante del conocimiento humano es esto. En el título de la Biblia de Juan capítulo 17, el título dice que Jesús ora por sus discípulos, ¿sí? Entonces, estas cosas habló Jesús, dice así, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2 de este capítulo 17 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes, y esta es la vida eterna. Y luego agrega Jesús esto, y pongan mucha atención, dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así dice Juan 17, mis hermanos. Pero me llama mucho la atención lo que aquí el Evangelio de Juan dice, cuando dice, y esta es la vida eterna, y luego dice, que te conozcan a ti. Y yo creo que eso es lo más importante, lo que dice el Evangelio de Juan. Porque si hay una persona que se considera sabio, inteligente, pero no conoce a Jesús, déjeme decirle, puede llegar a ser, como decía el escritor Eclesiastés, pura vanidad. Entonces, déjeme decirlo de esta manera, lo importante, dice el Evangelio de Juan, que te conozcan a ti, hablando, dice, del único Dios verdadero y a Jesucristo. Entonces, esto es lo que dice el Evangelio de Juan en su capítulo 17, y por eso yo decía al principio, pueden haber muchos niños genios, mis hermanos, pero con todo y eso, si no conocen a Jesús, déjenme decirle aún, niños, jóvenes, adultos, si no conocen a Jesús, entonces ellos van derechito al infierno. Pero cuando venimos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y empezamos a conocer a Dios, Juan considera que esto es lo más importante, ¿sí? Y esto es una oración que Jesús hizo, diciendo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y nunca se le olvide esto. El término conocer aquí, del griego kinosco, significa, y esto lo saqué en cuanto al significado,
significa estar tomando conocimiento, en una búsqueda continua, en un continuo conocer, es un estilo de vida, por eso dice que te conozcan a ti. Entonces está hablando, déjeme decirlo en otras palabras y con palabras propias, dice que tengan un conocimiento, pero que tengan una relación con Dios. Entonces, esto es lo más importante en la vida de un ser humano. Es cierto que los estudios nos ayudan, es cierto que nos ayudan a vivir mucho mejor económicamente, pero lo más importante para la vida, déjeme decirle, es que puedan llegar al conocimiento de nuestro Dios, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, y esta es la vida eterna, ¿verdad? El que te conozcan a ti. La vida eterna se encuentra en un conocimiento, déjeme decirle, experimental de Dios el Padre y de Jesucristo, Dios el Hijo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tengan una relación diaria con nuestro Dios. Ese es el conocimiento. No solamente que lo oigan un día y luego se olviden de él, no. El conocimiento del cual estamos hablando es que a diario podamos estar conociendo a nuestro Dios. ¿Cómo? Leyendo su palabra, teniendo una oración con Él, hablando con Él. Entonces, es una de las maneras que nosotros podemos experimentar la relación, ¿verdad?, con nuestro Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. En un día no podemos conocer completamente a Dios, podemos conocerlo, pero a diario que nosotros estudiamos su palabra, nosotros podemos ir ampliando nuestro conocimiento, nuestra mente acerca de nuestro Dios, acerca del Señor Jesucristo. Ahora, es cierto, en este mundo estamos familiarizados con la verdad de que es una bendición y una inspiración conocer a ciertas personas. Mucho mayor es el caso cuando nosotros, dice un comentarista, conocemos a Dios. Que te conozcan. En el griego el verbo está presente subjuntivo, indicando que el conocimiento es una experiencia en crecimiento. Yo creo que estas son las palabras correctas que está hablando el comentarista, que el conocimiento es una experiencia, déjeme decirle, en crecimiento. ¿Sí? Para que tú, cuando tú tienes un amigo y tú quieres que ese amigo sea un buen amigo, ¿verdad? Entonces tienes que conocerlo a diario. Ahora, déjeme decirle, el versículo 4 y el versículo 5 de este pasaje dice, una vez más se hace la petición llena de fe cuando el Señor Jesús dice, glorifícame. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En la presencia, ¿verdad? En el cielo, en la presencia de nuestro Dios, el Verbo, ¿verdad? Y está hablando, mis hermanos, desde antes de que el mundo fuese. Ahora, el Señor Jesús dice en este pasaje, yo te he glorificado en la tierra. Ahora, Jesús no esperó hasta la obra en la cruz para glorificar a Dios el Padre. Su vida entera, dice, glorificó a Dios en la tierra. Y esto es bien interesante que nosotros lo conozcamos, mis hermanos. Jesús glorificó al Padre a través de toda su vida, desde su circuncisión, dice, y dedicación en el templo, hasta sus tranquilos años de obediencia, dice, en Nazaret. Porque Él conocía la voluntad del Padre, que eso es lo que estaba en su mente, ese conocimiento, ¿verdad? Hablando de lo que era la voluntad del Padre, y eso lo podemos ver aún en la tentación, ¿verdad? Que el enemigo hizo ante Jesús, ¿verdad? Jesús conocía lo que era realmente la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque conocía al Padre, conocía a Dios, conocía, ¿verdad?, lo que iba a venir, conocía el propósito del cual, por qué Él estaba en la tierra. Por eso dice que Él conocía la voluntad del Padre. Entonces Jesús glorificó glorificó al Padre a través de su fe, ¿verdad? ¿Cómo? En obediencia y obra durante los años de su ministerio terrenal. Cada sermón predicado, cada persona ciega o enferma que sanó, cada instrucción y entrenamiento para los discípulos, cada confrontación con los corruptos líderes religiosos,
cada pregunta respondida, cada toque amoroso, todo esto, dice, glorificaron a Dios el Padre, y esto lo tenía Jesús en su mente. Sabía que todas las cosas que él hacía glorificaban al Padre. Aún él lo decía, déjenme decirlo de esta manera, aún él lo decía en su oración, que él podía glorificar al Padre, mis hermanos, ¿verdad? Aún yendo a la cruz, aún en cada paso de obediencia, aún en cada sanidad, aún en cada predicación de él, en cada mensaje, en cada enseñanza, él sabía que de esa manera glorificaba al Padre. Y es una de las cosas que nosotros debemos de tener en nuestra mente, en nuestro conocimiento, ¿verdad? Es que en cada una de las cosas que nosotros hagamos y pensemos, debemos de glorificar al Padre. Entonces, si somos sus hijos, lo debemos de ser así. Entonces, así como Jesús lo hizo, de glorificar al Padre, ¿verdad? Con cada acción que él tenía. Y déjeme decirle, mis hermanos, déjeme decirle ya casi voy a terminar. Para terminar, vamos a estar leyendo del versículo 6 al versículo 8. Y Jesús habla de su misión entre sus discípulos y su recepción de ella, hablando de los discípulos a través del conocimiento de Dios en ellos. Por eso es importante que conozcamos a Dios como lo expresó Jesús. Y mire lo que dice. Dice el versículo 6 al 8, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora, dice, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y Jesús está hablando en este pasaje, mis hermanos, que aún los discípulos, déjenme decirlo de esta manera, ¿verdad? Aún aquellos que tú me diste, dice Jesús, han guardado tu palabra. ¿Y dónde puede un hombre, déjeme decirlo de esta manera, dónde puede un hombre guardar las palabras del Señor? ¿En su mente, en su corazón? ¿Dónde pueden tener ese conocimiento acerca de Dios, acerca de Jesús? Dice, y él agrega, ahora han conocido que todas las cosas me las has dado. Ahora han conocido. ¿Cómo un hombre puede conocer si no es a través de estar metiendo en su mente, metiendo en su corazón, guardando dentro de sí las cosas que Jesús había dicho, las cosas que Jesús había enseñado? Por eso en este pasaje dice, ahora han conocido que todas las cosas me has dado, ¿verdad? Que proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos, dice, las recibieron y han conocido. ¿Qué han recibido? Las palabras que Dios le había dado a Jesús, dice, y han conocido verdaderamente, dice, que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces hay dos palabras claves aquí, mis hermanos. Una de las cosas es que han guardado tu palabra, la otra la recibieron y la otra han conocido. Dice que han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído, dice, que tú me enviaste. Han creído que tú me enviaste, dice este pasaje. Con razón Pablo dijo en una ocasión, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo, dice, y a este crucificado. Y Pablo también lo tenía muy en cuenta, ¿verdad? No solamente en el Evangelio de Juan, ¿verdad? No solamente Juan, sino también el apóstol Pablo, porque dice, pues me propuse, cuando le habla a los Corintios en el capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este, dice, crucificado. Entonces Pablo conocía la importancia, ¿verdad?, de conocer a Jesús, y que conocer a Jesús era lo más importante en la vida de una persona. Ahora, déjeme decirle, el apóstol se hallaba tan absorbido por este conocimiento, entonces él solamente pensaba en las cosas del Señor, él solamente pensaba en hacer la obra del Señor, él solamente pensaba, como lo hacía Jesús, en glorificar al Padre y a Jesucristo. Era el único conocimiento que el apóstol Pablo, mis hermanos, quería tener, que se determinó a no saber nada más,
decidió convertirlo en su único tema de estudio, en el principio gobernante de su vida, el principio y final en el cual todos sus pensamientos, palabras y acciones deberían centrarse. Esto es lo más importante para la mente de cada ser humano, es decir, el conocimiento experimental de cada uno. Cristo, recuérdelo, Cristo es el camino, Cristo es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Él es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, y nadie jamás fue, ni nunca nadie será recibido arriba en la gloria, sino por la aplicación experimental de los méritos de Cristo en sus corazones, y déjeme agregarle, en sus mentes. Por eso el mejor conocimiento, déjeme decirlo de esta manera y con mis palabras, el mejor conocimiento que un ser humano puede tener es el conocer a Dios y a Jesucristo y reconocerlo como Dios y tenerlo dentro de su corazón. Por eso, mis hermanos, en esta tarde, de esta manera estamos hablando de que, mis hermanos, una de las cosas es que nosotros debemos de pensar que cada uno de nosotros debemos, ¿verdad?, de conocer a Dios. Entonces, recuerde, el título es que conozcan al único Dios. Entonces, a partir, ¿verdad?, de ahí, quizás venga la sabiduría, venga el conocimiento, venga todo lo demás, pero lo principal es que nosotros o que cada persona conozca al único Dios verdadero. Así lo dice este pasaje, mis hermanos, y así lo creemos. Entonces, mis hermanos, gracias por haber estado con nosotros, ¿verdad? Gracias por haber puesto atención al estudio de la palabra en esta tarde. Mis hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a darle gracias por la vida, la salud y darle gracias por cada una de las cosas, ¿verdad?, en la cual nuestro Dios es bueno para con nosotros. Oremos, Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos a ti, Señor, sabiendo que, Señor, de ti vienen todas las cosas. Aún, Padre, si te conocemos a ti, Señor, sabremos que tenemos el conocimiento correcto. Y si la sabiduría viene de ti, Padre, sabemos que tomaremos las decisiones correctas en nuestra vida. Por eso, Padre, bien decimos, Señor, muchas veces que fuera de ti nada podemos hacer, Señor. Por eso, gracias, Señor, gracias por esta bendición. Y Padre, alabamos tu nombre porque tú eres bueno y rogamos por aquellos, Padre, que están en necesidad y por aquellos que quizás estén pasando por enfermedad. Tú sé con ellos, bendícelos y gracias te damos, Padre, y oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por haber puesto atención en esta preciosa tarde. Recuerden, nos vemos el próximo domingo a las 9:30 para el culto a través de estos medios y después tendremos la escuela dominical a las 11:30, culto a las 5 y déjenme decirlo, como cada semana lo digo, nos vemos el próximo miércoles si es que es la voluntad de nuestro Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gime mi corazón junto con la tierra, en espera de aquel que trae libertad. Mi espíritu clama con sed en este desierto. Y en medio de mi recorrer me alienta el saber que volverás y entre las nubes me levantarás, despertaré al día de tu regreso, resucitaré. Tu promesa es real, la siento tan cerca.
resucitaré, me encontraré contigo. Cara a cara yo te veré y esperaré. Esperaré con fe. Y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre.